¿Alguna vez has sentido que te estabas ahogando en expectativas que ni siquiera eran tuyas? Como si cada decisión que tomabas, cada elección que considerabas, cada sueño que te atrevías a susurrar, tuviera que pasar por un jurado invisible de familiares que de alguna manera creían tener el derecho de votar sobre tu vida. Pues déjame contarte algo que lo cambió todo para mí, algo que me costó relaciones que creía inquebrantables, pero que me dio algo mucho más valioso a cambio, a mí misma. Esta es la historia de cómo aprendí a poner límites con mi familia, y cómo absolutamente me odiaron por ello. Pero antes de sumergirnos profundamente en este viaje, necesito que entiendas algo crucial. Esta no es solo mi historia. Esta es la historia de miles, tal vez millones de personas que han sentido el peso sofocante del juicio familiar presionando sobre su pecho, dificultándoles respirar, dificultándoles pensar, dificultándoles simplemente ser quienes realmente son. Crecí en una familia donde todos tenían una opinión sobre todo, y de alguna manera, esas opiniones siempre parecían importar más que mis propios sentimientos, mis propios pensamientos, mis propios deseos. Comenzó pequeño, ya sabes, como siempre comienzan estas cosas, pequeños comentarios aquí y allá sobre lo que debería usar, cómo debería peinarme, qué materias debería estudiar en la escuela. Mi tía decía cosas como: «Ay, mi amor, ese color no te queda para nada. De verdad deberías escucharme. Yo sé lo que se ve bien». Y mi tío interrumpía mis conversaciones para decirme que estaba equivocada sobre algo de lo que él no sabía nada. Mi abuela tenía esta forma de suspirar dramáticamente cada vez que compartía algo que me emocionaba, como si mi felicidad fuera de alguna manera una decepción personal para ella. Y mis padres, Dios mío, mis padres eran los peores porque habilitaban todo esto, participaban en ello, creaban este ambiente donde la voz de todos importaba excepto la mía. Recuerdo tener 14 años, parada en nuestra cocina después de una cena familiar, sintiendo esta abrumadora sensación de sofocación, mientras escuchaba a mis familiares diseccionar cada aspecto de mi vida, como si fuera algún tipo de proyecto científico en el que todos estaban colaborando. Hablaban de mí como si ni siquiera estuviera en la habitación, discutiendo mi futuro, mi personalidad, mis defectos, mi potencial, todo, mientras yo estaba allí sintiéndome cada vez más pequeña con cada minuto que pasaba. La cosa sobre crecer en un ambiente así es que no lo reconoces inmediatamente como tóxico. Piensas que es normal, porque es todo lo que has conocido. Piensas que cada familia opera de esta manera, con todos opinando sobre los asuntos de todos, con amor y control entrelazados tan fuertemente que no puedes distinguir dónde termina uno y comienza el otro. Pensé que el escrutinio constante era solo ellos preocupándose por mí, ¿sabes? Me decía a mí misma que su juicio venía de un lugar de amor, que solo querían lo mejor para mí, que debería estar agradecida de tener tantas personas interesadas en mi vida. Pero esto es lo que no entendí entonces, lo que me tomó años de terapia e incontables noches sin dormir finalmente comprender. El amor no controla, el amor no disminuye, el amor no te hace sentir que necesitas permiso para existir como tú misma. El amor real crea espacio para que crezcas, para que cometas errores, para que descubras quién eres sin miedo a la crítica constante o al rechazo. El amor que experimenté al crecer realmente no era amor en absoluto. Era control disfrazado de preocupación, manipulación envuelta en lealtad familiar y juicio disfrazado de guía. Pasé mis años de adolescencia tratando de moldearme en la persona que ellos querían que fuera, constantemente ajustando mi personalidad, mis intereses, mis sueños para coincidir con sus expectativas. Cuando quise estudiar arte, me dijeron que era poco práctico y me empujaron hacia los negocios. Cuando salí con alguien que no aprobaban, me hicieron la vida miserable hasta que terminé la relación. Cuando expresé opiniones que diferían de las suyas, me hicieron sentir estúpida, ingenua, desagradecida por cuestionar la sabiduría de mis mayores. Cada aspecto de mi identidad estaba sujeto a su aprobación, y lo peor de todo era que yo les di ese poder. Entregué mi autonomía porque no sabía que tenía el derecho de conservarla. La ansiedad comenzó cuando tenía alrededor de 16 años. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, el pecho apretado, mi mente en espiral a través de todas las formas en que estaba fallando,
en cumplir con sus expectativas. Comencé a tener ataques de pánico antes de las reuniones familiares, pasando horas en el baño tratando de calmarme, practicando lo que diría, cómo actuaría, desesperadamente tratando de anticipar cada posible crítica para poder defenderme contra ella, o, mejor aún, evitarla por completo. Me volví hipervigilante, siempre observando las expresiones faciales de todos, analizando su tono de voz, buscando señales de desaprobación para poder corregir el rumbo antes de que siquiera expresaran su juicio. Era agotador vivir así, constantemente actuando, nunca relajándome, nunca sintiéndome segura de ser simplemente yo misma sin consecuencias. Mis años universitarios ofrecieron un breve respiro, un sabor de libertad que simultáneamente me emocionó y me aterrorizó. Lejos de casa, comencé a descubrir quién era realmente debajo de todas esas capas de expectativas y condicionamiento. Hice amigos que me aceptaron sin intentar cambiarme, exploré intereses que mi familia habría ridiculizado, tomé decisiones basadas en lo que yo quería, en lugar de lo que complacería a todos los demás. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar profundamente, como si hubiera espacio real en mis pulmones para el aire en lugar de solo ansiedad y miedo de decepcionar a la gente. Pero incluso entonces, incluso a cientos de kilómetros de distancia, sus voces me seguían. Estaría tomando una decisión sobre algo tan simple como qué cenar, y escucharía la voz de mi madre en mi cabeza criticando mis elecciones. Estaría vistiéndome para una fiesta, y los comentarios críticos de mi tía sobre mi apariencia resonarían en mi mente. Estaría considerando una oportunidad profesional, y la actitud desdeñosa de mi padre hacia mis sueños me haría cuestionar todo. Habían colonizado mi mundo interior tan completamente que no podía escapar de ellos incluso cuando no estaban físicamente presentes. El verdadero problema comenzó cuando me gradué y regresé a mi ciudad natal por una oportunidad de trabajo. De repente, estaba de vuelta en su órbita, de vuelta bajo su escrutinio, y esperaban que simplemente volviera a encajar en esa vieja dinámica, como si esos años de independencia nunca hubieran ocurrido. Pero yo había cambiado, había crecido, había experimentado lo que se sentía tomar mis propias decisiones, sin un comité de familiares opinando, y no podía volver a esa existencia sofocante. Los primeros meses fueron una pesadilla de violaciones de límites y preguntas invasivas. Mi madre se dejaba entrar en mi apartamento sin llamar primero, revisando mis cosas, reorganizando mis muebles, criticando cómo mantenía mi hogar. Mi padre aparecía en mi lugar de trabajo sin anunciarse para llevarme a almorzar, pero realmente para interrogarme sobre mi vida personal y ofrecer consejos no solicitados sobre mi carrera. Mi familia extendida llamaba constantemente, esperando actualizaciones detalladas sobre todo lo que estaba haciendo, todas las personas que veía, cada decisión que estaba contemplando. Actuaban como si mi edad adulta fuera solo un tecnicismo, como si todavía necesitara su permiso y aprobación para todo. Y honestamente, al principio, caí de nuevo en esos viejos patrones porque estaban tan profundamente arraigados. Respondería sus preguntas invasivas, acomodaría sus visitas no anunciadas, escucharía sus consejos no solicitados y fingiría considerarlos seriamente. Aparecería en reuniones familiares y soportaría sus críticas con una sonrisa, disculpándome por mis elecciones, defendiendo mis decisiones, agotándome tratando de justificar mi existencia ante personas que ya habían decidido quién debería ser. Pero algo era diferente esta vez. Ese sabor de libertad que había experimentado había despertado algo en mí que no podía volver a dormirse. Cada vez que me comprometía para complacerlos, cada vez que tragaba mi respuesta auténtica para darles lo que querían, cada vez que priorizaba su comodidad sobre mi propio bienestar, sentía este resentimiento creciente construyéndose dentro de mí como presión en un volcán. Comencé a tener pesadillas sobre estar atrapada, sobre sofocarme, sobre perderme completamente. Me despertaba jadeando por aire, aterrorizada de que iba a pasar el resto de mi vida como una marioneta bailando con cuerdas tiradas por familiares que amaban la idea de mí, pero no tenían interés en conocer a la verdadera yo. El catalizador llegó en una ordinaria tarde de martes. Tenía 26 años, sentada en la sala de mis padres, durante lo que se suponía que era una cena familiar casual, cuando mi tío comenzó conmigo sobre mi estado de relación. Había estado bebiendo, lo que siempre lo hacía más agresivo con sus opiniones,
y lanzó todo un discurso sobre cómo me estaba poniendo demasiado vieja para ser tan exigente, cómo necesitaba establecerme antes de que fuera demasiado tarde, cómo mis estándares eran poco realistas, y que iba a terminar sola. Mi tía intervino con acuerdo, agregando su propio comentario sobre cómo había dejado pasar a varios candidatos perfectamente buenos, porque estaba demasiado enfocada en mi carrera. Mi madre asentía. Mi padre miraba incómodamente hacia otro lado, pero no dijo nada en mi defensa. Y mi abuela realmente dijo, y nunca olvidaré estas palabras: solo estamos tratando de ayudarte antes de que hagas un desastre de tu vida como usualmente haces. Algo dentro de mí se quebró, no dramáticamente, no ruidosamente, pero definitivamente. Fue como si un interruptor se activara, y de repente vi la situación con completa claridad. Estas personas, estos familiares que afirmaban amarme, estaban sentados alrededor de una mesa diseccionando mi vida, mis elecciones, mi valor como ser humano, y genuinamente creían que tenían el derecho de hacerlo. Pensaban que sus opiniones sobre mi vida importaban más que mis propios sentimientos. Asumían que su comodidad con mis elecciones era más importante que mi felicidad. Actuaban como si mi existencia fuera algo en lo que tenían una participación controladora, como si les debiera una versión de mí misma que se ajustara a sus preferencias, sin importar lo que me costara. Me levanté de esa mesa, y por primera vez en toda mi vida, hablé mi verdad sin disculparme por ello, sin suavizarla, sin importarme cómo sería recibida. Dije: necesito que todos ustedes paren. Paren de comentar sobre mi vida, paren de juzgar mis decisiones, paren de tratarme como si fuera un problema que necesita ser resuelto o un proyecto que necesita su aporte. Tengo 26 años, tengo una carrera, pago mis propias cuentas, tomo mis propias decisiones, y no necesito ni quiero su crítica constante disfrazada de preocupación. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi tío se puso roja, la boca de mi tía se abrió de par en par, mi madre parecía como si la hubiera abofeteado, y mi padre finalmente me miró, realmente me miró, con una expresión que no pude descifrar completamente. Mi abuela se recuperó primero, su voz goteando con indignación mientras decía: ¿cómo te atreves a hablarle a tu familia de esta manera? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo el amor y apoyo que te hemos dado, ¿así es como nos pagas? ¿Con falta de respeto e ingratitud? Y ahí estaba, la clásica táctica de manipulación que había experimentado toda mi vida. Cualquier intento de establecer límites o afirmar mi autonomía era inmediatamente reformulado como falta de respeto, ingratitud, traición a la familia. No podían concebir un mundo donde yo pudiera amarlos y aún así negarme a dejar que me controlaran, donde pudiera apreciar lo que habían hecho por mí, mientras también reconocía el daño que habían causado. En sus mentes, la lealtad familiar significaba sumisión absoluta al juicio colectivo, y cualquier cosa menos era un acto de agresión contra ellos. No retrocedí esta vez. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Mis manos temblaban, mi voz se tambaleaba ligeramente, pero mantuve mi terreno. No estoy siendo irrespetuosa, dije, tratando de mantener mi voz firme. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Los amo a todos, pero no puedo continuar viviendo mi vida según sus expectativas. No puedo seguir dejándolos juzgar cada decisión que tomo. No puedo seguir sintiendo que necesito su permiso para existir como yo misma. Mi madre comenzó a llorar, que era su técnica de manipulación favorita cada vez que alguien en la familia intentaba afirmarse. ¿Cómo puedes decir estas cosas?, sollozó. Somos tu familia. Solo queremos lo mejor para ti. Todo lo que hemos dicho o hecho ha sido por amor. Sentí la culpa familiar arrastrándose, esa vieja programación que me decía que estaba siendo cruel, que debería disculparme, que debería retractarme de todo y volver a la prisión cómoda de sus expectativas. Pero luché contra ello esta vez. Lo reconocí por lo que era, una manipulación diseñada para mantenerme complaciente, para hacerme responsable de sus reacciones emocionales a mis límites. Si realmente quisieran lo mejor para mí, dije en voz baja, respetarían mi derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si no están de acuerdo con ellas. Me apoyarían sin condiciones. Me amarían por quien soy, no por quien quieren que sea. Las consecuencias de esa cena fueron brutales. Dejé la casa de mis padres esa noche, sabiendo que algo fundamental había cambiado, que había cruzado una línea que nunca podría volver a cruzar. Las llamadas telefónicas comenzaron al día siguiente. Primero mi madre, llorando y acusándome de romperle el corazón. Luego mi tía,
diciéndome que estaba siendo egoísta e inmadura. Mi tío me envió un largo mensaje de texto sobre lo decepcionado que estaba de mí, cómo había cambiado, cómo la universidad y vivir lejos de la familia me había corrompido y me había hecho olvidar mis valores. Mi abuela no me contactó en absoluto, lo que de alguna manera se sintió peor que los ataques de los demás. Simplemente me cortó, como si hubiera dejado de existir en el momento en que dejé de ser la nieta obediente que siempre había conocido. La familia extendida tomó partido, como las familias hacen en estas situaciones. Algunos familiares que apenas conocía se sintieron con derecho a llamarme y compartir sus opiniones sobre la situación, habiendo escuchado una versión de los eventos que me pintaba como la villana, la hija ingrata que había faltado el respeto a sus mayores en una cena familiar. Nadie preguntó por mi versión de la historia. Nadie parecía interesado en entender por qué finalmente había llegado a mi punto de quiebre. Simplemente asumieron que yo estaba equivocada, que le debía a mi familia acceso ilimitado a mi vida y poder ilimitado sobre mis decisiones, y que mi intento de establecer límites era evidencia de mis defectos de carácter en lugar de su disfunción. La culpa fue abrumadora al principio. Me quedaba despierta por la noche reproduciendo esa cena una y otra vez, preguntándome si había sido demasiado dura, si debería haberlo manejado de manera diferente, si realmente estaba siendo tan irrazonable como decían. Décadas de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana, y esa voz en mi cabeza que había sido entrenada para priorizar sus sentimientos sobre mi propio bienestar, seguía diciéndome que me disculpara, que arreglara las cosas, que volviera a como eran las cosas. Pero cada vez que consideraba hacer eso, recordaba cómo me había sentido sentada en esa mesa, qué tan pequeña, qué tan impotente, qué tan sofocada. Recordaba todos esos años de ansiedad y ataques de pánico, y sentir que me estaba ahogando en expectativas que no tenían nada que ver con mi felicidad o bienestar real. Recordaba ese vislumbre de libertad que había experimentado en la universidad, esa sensación de respirar profundamente, de ocupar espacio, de existir sin miedo constante al juicio, y sabía, con absoluta certeza, que no podía volver atrás. Comencé a ver a una terapeuta especializada en dinámicas familiares y establecimiento de límites. Esas sesiones fueron transformadoras, dolorosas y liberadoras en igual medida. Por primera vez, escuché a alguien validar mis experiencias, confirmar que lo que había soportado no era normal ni saludable, reconocer que el comportamiento de mi familia era controlador y emocionalmente manipulador. Mi terapeuta me enseñó el lenguaje para describir lo que había experimentado: enmeshment, abuso emocional, amor condicional, triangulación, gaslighting. Cada término era como una llave que abría otra puerta en mi comprensión de mi propia vida. No estaba loca, no era desagradecida, no estaba rota. Era una persona que había crecido en un sistema familiar disfuncional y ahora estaba tratando de liberarse de patrones que se habían establecido mucho antes de que yo naciera. Ella me ayudó a entender que establecer límites no era egoísta ni cruel, era esencial para mi salud mental y bienestar. Explicó que las personas que te respetan respetarán tus límites, incluso si no les gustan, y que las personas que se niegan a respetar tus límites te están mostrando que valoran el control sobre la relación. Me enseñó que podía amar a mi familia y aún así reconocer que su comportamiento era dañino, que podía apreciar lo que me habían dado mientras también reconocía lo que me habían quitado. Lo más importante, me ayudó a ver que tenía el derecho de decidir qué tipo de relaciones quería en mi vida, incluso con miembros de la familia, y que no le debía a nadie acceso a mí que comprometiera mi salud mental o sentido de identidad. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios porque necesito saber que no estoy sola en esto. Armada con esta nueva comprensión y vocabulario, comencé a establecer límites concretos con mi familia. Envié un correo electrónico cuidadosamente redactado a mi familia inmediata y familiares cercanos, explicando lo que necesitaba en adelante. No más visitas no anunciadas, no más comentarios sobre mi apariencia o estado de relación, no más consejos no solicitados sobre mi carrera o elecciones de vida, no más discutir sobre mí o mis decisiones en reuniones familiares cuando no estuviera presente. Expliqué que quería relaciones con ellos, pero solo si esas relaciones se basaban en respeto mutuo, en lugar de su expectativa de control sobre mi vida. Les dije que los amaba, pero que el amor tenía que ir en ambas direcciones, y ahora mismo se sentía muy unilateral.
Dije que estaba dispuesta a reconstruir nuestras relaciones en términos más saludables, pero que no podía continuar en la dinámica que siempre habíamos tenido. Las respuestas variaron desde enojadas, hasta desdeñosas, hasta manipuladoras. Mi padre lo llamó una lista de demandas, y dijo que estaba siendo ridícula. Mi madre dijo que estaba desechando a mi familia por nada, que cada familia tiene desacuerdos, y que estaba siendo demasiado sensible. Mi tía reenvió mi correo electrónico a otros familiares con su propio comentario sobre cómo había perdido la cabeza y necesitaba ser devuelta a la realidad. Algunos primos se comunicaron en privado para decir que entendían, que habían experimentado cosas similares, pero que no podían apoyarme públicamente porque no querían convertirse en objetivos ellos mismos. Solo una persona, mi hermana menor, realmente leyó lo que había escrito y trató de entenderlo. Me llamó llorando, disculpándose por no haber visto lo mal que habían estado las cosas para mí, admitiendo que había sido testigo del juicio y la crítica que había soportado, pero había permanecido en silencio porque tenía miedo de convertirse en el siguiente objetivo. Su validación significó todo para mí en ese momento, este reconocimiento de alguien que había estado allí, que lo había visto todo, que no podía negar la realidad de lo que había experimentado. Mantenerme firme en esos límites fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cada evento familiar se convirtió en una prueba de mi determinación. La primera fiesta después de que establecí límites fue el Día de Acción de Gracias, y casi no fui. Sabía que sería incómodo, que habría tensión, que la gente me ignoraría o haría comentarios pasivo-agresivos. Pero también sabía que si no aparecía, usarían mi ausencia como evidencia de que yo era la que estaba rompiendo la familia, que estaba eligiendo aislarme en lugar de reconocer que estaba pidiendo respeto básico. Así que fui, armada con los consejos de mi terapeuta y un plan para manejar varios escenarios. En el momento en que entré, pude sentir la hostilidad. Las personas que usualmente me saludaban calurosamente apenas reconocieron mi presencia. Las conversaciones se detuvieron cuando entré en las habitaciones. Mi abuela me miraba como si fuera invisible. Estaba claro que había sido etiquetada como el problema, la alborotadora, la que estaba destruyendo la armonía familiar, al negarme a aceptar su juicio más. Durante la cena, mi tío hizo un comentario claramente dirigido a mí sobre los jóvenes de hoy en día, siendo demasiado sensibles y pensando que el mundo gira alrededor de ellos. Sentí mi cara enrojecer, mi estómago caer, ese viejo instinto de defenderme o encogerse, pero en su lugar, respiré profundamente y simplemente dije: no voy a participar en comentarios indirectos. Si alguien tiene algo que decirme, puede dirigirse a mí directa y respetuosamente, o no necesitamos discutirlo en absoluto. La mesa quedó en silencio. Mi tío se veía sorprendido de que hubiera señalado su agresión pasiva. Mi madre se veía mortificada. Pero no me disculpé, no lo retiré, no traté de suavizar las cosas. Había establecido un límite, y lo iba a mantener. La cena continuó incómodamente, con la gente cuidadosamente evitando cualquier tema que pudiera relacionarse conmigo o mi vida. No fue cómodo, pero tampoco fue la pesadilla de juicio y crítica constantes que siempre había soportado antes. Había creado un pequeño espacio de seguridad para mí misma, y aunque todos me resentían por ello, sabía que había hecho lo correcto. Durante los siguientes meses, las dinámicas familiares cambiaron de maneras que no había anticipado. Algunos familiares duplicaron sus intentos de recuperar el control, escalando sus tácticas manipuladoras. Mi madre oscilaba entre llamadas telefónicas llorosas donde me rogaba que fuera razonable y mensajes de voz enojados donde enumeraba todos mis defectos y fracasos. Mi padre intentó el tratamiento silencioso, pasando semanas sin contactarme, aparentemente esperando que me derrumbara y me disculpara solo para restaurar la comunicación. Mi tía organizaba reuniones familiares y deliberadamente no me invitaba. Luego se aseguraba de que yo supiera de ellas a través de publicaciones en redes sociales, tratando de hacerme sentir excluida y castigada por mis límites. Pero algo interesante sucedió. No me quebré. Cada vez que intentaban una nueva táctica de manipulación, cada vez que intentaban culparme o avergonzarme, o castigarme de vuelta a la complacencia, lo reconocía por lo que era y mantenía mi terreno. Dejé de responder llamadas telefónicas manipuladoras. Bloqueé a familiares que enviaban mensajes abusivos. Rechacé invitaciones a reuniones donde sabía que sería atacada o congelada. Comencé a construir una vida que no giraba alrededor de su aprobación, y lentamente, dolorosamente,
comencé a descubrir quién era realmente debajo de todas esas capas de condicionamiento y miedo. Me reconecté con viejos amigos que se habían alejado durante mis años de tratar de complacer a mi familia. Perseguí pasatiempos e intereses que mi familia siempre había descartado como tontos o poco prácticos. Tomé decisiones profesionales basadas en lo que me emocionaba, en lugar de lo que impresionaría a mis familiares. Salí con personas que realmente me gustaban, en lugar de personas que podrían cumplir con los estándares de mi familia. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo auténticamente, tomando decisiones que se alineaban con mis valores y deseos, en lugar de las expectativas de alguien más. ¿Y sabes qué? Era feliz. Genuinamente, profundamente feliz de una manera que nunca había experimentado antes. Sí, lloré las relaciones con miembros de la familia que eligieron su necesidad de control sobre tener una relación real conmigo. Sí, dolió ser excluida y juzgada y etiquetada como el problema. Sí, hubo momentos de soledad cuando deseaba desesperadamente tener una familia funcional y solidaria a la que recurrir. Pero ninguno de ese dolor se comparaba con el alivio de finalmente estar libre de críticas y juicios constantes, la alegría de descubrir mi yo auténtico, la paz de vivir sin esa ansiedad perpetua que me había perseguido durante tanto tiempo. Aproximadamente un año después de que había establecido esos límites por primera vez, sucedió algo inesperado. Mi padre apareció en mi apartamento una noche sin su séquito habitual de opiniones y juicios. No se dejó entrar como mi madre solía hacer. Realmente tocó y esperó a que yo respondiera. Cuando abrí la puerta, se veía mayor de alguna manera, cansado, y había algo diferente en sus ojos que nunca había visto antes. Incertidumbre. Preguntó si podíamos hablar, realmente hablar, y a pesar de mi vacilación, lo invité a entrar. Nos sentamos en mi sala, y por primera vez en toda mi vida, mi padre me escuchó sin interrumpir, sin descartar, sin contrarrestar inmediatamente todo lo que decía con su propia perspectiva. Le conté todo, toda la verdad dolorosa sobre cómo había sido crecer bajo escrutinio constante, cómo el juicio de la familia había dañado mi salud mental, cómo había pasado años creyendo que había algo fundamentalmente mal conmigo porque nunca parecía poder cumplir con sus expectativas. Expliqué que establecer límites no se trataba de castigarlos o alejarlos. Se trataba de crear la posibilidad de relaciones auténticas basadas en respeto mutuo en lugar de control. Le dije que lo quería en mi vida, pero no como un juez o crítico, o alguien que se sentía con derecho a manejar mis decisiones. Quería un padre que pudiera amarme por quien realmente era, no por quien deseaba que fuera. Estuvo callado por mucho tiempo después de que terminé de hablar, y me preparé para la respuesta defensiva que había aprendido a esperar de mi familia. Pero en su lugar, me sorprendió. «Lo siento», dijo, y su voz se quebró ligeramente. No me di cuenta. O tal vez sí, y simplemente no quería verlo. Pensé que estábamos siendo buenos padres, buenos miembros de la familia, al mantenernos involucrados, al ofrecer orientación, al tratar de ayudarte a evitar errores. Pero tienes razón. No te estábamos respetando como una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Te estábamos tratando como un proyecto a ser manejado, y eso estuvo mal. Sentí lágrimas corriendo por mi cara antes de darme cuenta de que estaba llorando. Este reconocimiento, esta validación de alguien que había sido parte del problema durante tanto tiempo, significó más para mí de lo que puedo expresar adecuadamente. No borró años de dolor. No arregló mágicamente todo lo que estaba roto, pero abrió una puerta que pensé que estaba permanentemente sellada. Me mostró que el cambio era posible, que algunas relaciones podían evolucionar incluso después de un daño tremendo, que los límites podían realmente crear espacio para una conexión más saludable en lugar de solo destruir todo. Mi padre y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente, cuidadosamente, con límites claros en su lugar que realmente respetaba. Dejó de ofrecer consejos no solicitados. Preguntaba sobre mi vida sin juzgar. Se disculpaba cuando volvía a caer en viejos patrones. Y genuinamente trataba de hacerlo mejor. No era perfecto. Todavía teníamos momentos difíciles. Pero era real de una manera que nuestra relación nunca había sido antes. Por primera vez, sentí que estaba tratando de conocerme como una persona real, en lugar de como una extensión de él mismo y sus expectativas. Desafortunadamente, no todos en mi familia siguieron su ejemplo. Mi madre seguía convencida de que yo estaba siendo irrazonable y que toda la situación era mi culpa.
continuó su patrón de manipulación emocional, alternando entre culpas lacrimógenas y acusaciones enojadas, nunca considerando genuinamente que su comportamiento podría haber sido dañino. Mi abuela murió sin volver a hablarme después de esa cena de Acción de Gracias, y llevo un duelo complicado sobre eso, una mezcla de tristeza por la relación que podríamos haber tenido y alivio de que ya no estoy sujeta a su particular marca de juicio controlador. Varias tías y tíos mantuvieron su postura de que yo era el problema, que había sido corrompida por ideas modernas sobre límites y autocuidado, que simplemente debería aceptar el aporte familiar como el precio de ser parte de una familia. Tuve que aceptar que algunas relaciones simplemente no podían ser salvadas, no porque no lo hubiera intentado lo suficiente, sino porque esas personas estaban más invertidas en mantener su poder que en tener relaciones genuinas conmigo. Esa aceptación fue dolorosa pero también liberadora. Dejé de esperar que ciertos familiares cambiaran. Dejé de esperar que si solo me explicaba mejor o establecía el límite perfecto, finalmente entenderían. Me liberé de la obligación de tener relaciones con personas que fundamentalmente no me respetaban, incluso si esas personas eran familia. Aprendí que la relación de sangre no te obliga a aceptar maltrato, que puedes amar a las personas desde la distancia, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma y por otros es alejarte de dinámicas que sacan lo peor de todos. Los efectos dominó de mi establecimiento de límites se extendieron más allá de mi situación inmediata. Mi hermana menor comenzó a establecer sus propios límites, inspirada por verme sobrevivir la reacción violenta de la familia. Ella lidió con su propia versión de la ira y la manipulación, pero también encontró su propia libertad del otro lado. Algunos primos más jóvenes se comunicaron en privado para pedir consejos sobre lidiar con la presión familiar, confesando que habían visto por lo que había pasado, y estaban tratando de descubrir cómo reclamar su propia autonomía, sin ser completamente destruidos en el proceso. Me di cuenta de que a veces tomar una posición, incluso cuando te cuesta caro, puede crear permiso para que otros hagan lo mismo. Tal vez por eso las familias luchan tan duro contra los que establecen límites, porque la liberación de una persona amenaza todo el sistema de control que ha mantenido a todos en línea durante generaciones. A través de la terapia, amistades de apoyo y mucho trabajo interno duro, desarrollé un sentido mucho más claro de quién soy independiente de las opiniones de mi familia. Aprendí a identificar mis propios valores, mis propias preferencias, mis propias metas sin el ruido constante de las expectativas de otras personas ahogando mi voz interior. Descubrí que realmente disfruto cosas que mi familia siempre se burló, que tengo talentos que nunca reconocieron, que soy capaz de tomar buenas decisiones sin su aporte. Construí una familia elegida de amigos que me celebran en lugar de tratar de cambiarme, que apoyan mi crecimiento en lugar de tratar de mantenerme pequeña, que me aman incondicionalmente en lugar de con las 1000 condiciones adjuntas que caracterizaban la versión de amor de mi familia biológica. No voy a pretender que todo es perfecto ahora, o que establecer límites resolvió todos mis problemas. Todavía lucho a veces con esa vieja programación, esa voz en mi cabeza que suena como mi abuela o mi tía, diciéndome que estoy haciendo todo mal. Todavía siento culpa a veces cuando mantengo límites que causan incomodidad a otras personas, incluso cuando sé que esos límites son saludables y necesarios. Todavía tengo momentos de duelo por la familia que desearía haber tenido, por el apoyo incondicional que merecía pero nunca recibí, por las relaciones que no pudieron sobrevivir mi insistencia en ser tratada con respeto. Pero esto es lo que sé con absoluta certeza. Establecer límites fue la mejor decisión que tomé para mi salud mental y bienestar. La paz que siento ahora, la libertad de ser yo misma sin miedo constante al juicio, la capacidad de tomar decisiones basadas en mis propios valores, en lugar de las expectativas de alguien más. Estas cosas valen cada confrontación incómoda, cada relación perdida, cada momento de estar sola contra la presión familiar. Soy más feliz, más saludable, más auténticamente yo misma de lo que he sido jamás, y pasaría por todo de nuevo para llegar a este lugar de genuina autoaceptación y libertad. Si estás en una situación similar, si estás leyendo esto y reconociendo tus propias dinámicas familiares en mi historia, quiero que sepas algo importante. No estás loca, no eres desagradecida, no eres egoísta por querer ser tratada con respeto y dignidad. Tienes el derecho de establecer límites, incluso con la familia, especialmente con la familia. Tienes el derecho de decidir qué tipo de relaciones quieres en tu vida
y qué tratamiento estás dispuesta a aceptar. Tienes el derecho de proteger tu salud mental y bienestar, incluso si otras personas no entienden o aprueban tus elecciones. Establecer límites no significa que no ames a tu familia. Significa que te amas lo suficiente para insistir en ser tratada bien. Y eso no es egoísmo. Eso es esencial. Sí, habrá reacción. Sí, la gente intentará manipularte de vuelta a la complacencia. Sí, podrías perder relaciones que pensabas que eran permanentes. Pero también ganarás algo infinitamente más valioso. Tú misma, tu autonomía, tu paz mental, tu vida auténtica. Y eso, te lo prometo, vale la pena luchar por ello. El viaje no es fácil. Hubo tantas veces que quise rendirme, disculparme, volver a ser la complaciente que se sacrificaba para mantener a todos los demás cómodos. Hubo noches que lloré hasta quedarme dormida, cuestionando todo, preguntándome si estaba cometiendo un error terrible. Hubo eventos familiares a los que asistí donde me sentí completamente sola aunque estaba rodeada de familiares. Hubo días festivos que se sintieron más tristes que celebratorios porque estaba llorando relaciones que habían muerto o se habían transformado más allá del reconocimiento. Pero a través de todo ello, me aferré a esta verdad. Merezco ser amada por quien soy, no porque también me conformo a las expectativas de alguien más. Merezco relaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de sumisión unilateral. Merezco tomar mis propias decisiones y vivir con sus consecuencias, sin un coro de críticos, opinando sobre cada decisión. Merezco ocupar espacio en mi propia vida, en lugar de constantemente encogerme para acomodar la comodidad de otras personas. Y tú también, tú también. La libertad del otro lado del establecimiento de límites es real, y vale cada conversación difícil, cada familiar decepcionado, cada acusación de egoísmo o ingratitud. La paz de vivir auténticamente, de saber que estás siendo fiel a ti misma incluso cuando es difícil, de construir relaciones basadas en conexión genuina en lugar de obligación o control. Esa paz es preciosa, más allá de toda medida. No voy a decirte que es simple, o que todos eventualmente entenderán y vendrán, porque no siempre es así como funciona. Algunas relaciones terminarán. Algunos miembros de la familia nunca aceptarán tus límites. Algunas personas permanecerán convencidas de que tú eres el problema, en lugar de examinar su propio comportamiento. Y eso es doloroso, pero tampoco es tu responsabilidad arreglarlo. No puedes controlar las reacciones de otras personas a tus límites. Solo puedes controlar si mantienes esos límites por tu propio bienestar. Mirando hacia atrás ahora, veo esa versión más joven de mí misma sentada en esa mesa, rodeada de familiares que se sentían con derecho a juzgar cada aspecto de mi vida, y siento tanta compasión por ella. Estaba tan ansiosa, tan desesperada por complacer, tan convencida de que tenía que ganarse el amor a través del cumplimiento perfecto con las expectativas de todos los demás. No sabía todavía que era suficiente exactamente como era, que no necesitaba retorcerse en formas para ser digna de amor, que las personas correctas la amarían sin requerir que se disminuyera. Desearía poder volver y decirle que el camino difícil por delante llevaría a la liberación, que el dolor de establecer límites finalmente sería mucho menor que el dolor de vivir sin ellos, que estaba a punto de descubrir una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía debajo de todas esas capas de miedo y complacencia, pero tal vez necesitaba caminar ese camino ella misma, luchar esas batallas, reclamar su propia libertad a través de su propio coraje. Tal vez esa es la única forma en que cualquiera de nosotros verdaderamente aprende que tenemos el derecho de abogar por nosotros mismos, de establecer límites, de insistir en ser tratados bien incluso por personas que nunca nos han tratado bien antes. Mientras comparto esta historia contigo hoy, tengo 31 años y he estado manteniendo límites con mi familia durante 5 años. Algunas relaciones se han sanado y evolucionado a algo más saludable, otras han terminado completamente. La mayoría existen en algún punto intermedio, con niveles variables de cercanía y grados variables de aceptación de mi autonomía. Mi relación con mi padre se ha vuelto genuinamente significativa de maneras que nunca pensé posibles. Mi hermana y yo estamos más unidas que nunca, vinculadas por nuestra experiencia compartida de liberarnos de la disfunción familiar.
Tengo un pequeño círculo de familiares que respetan mis límites y con quienes he construido relaciones auténticas y recíprocas. Y he hecho las paces con las relaciones que no pudieron sobrevivir mi insistencia en ser tratada con respeto, entendiendo que su pérdida, aunque triste, fue finalmente necesaria para mi bienestar. He construido una vida hermosa del otro lado de esos límites, una vida llena de personas que genuinamente me conocen y me aman por quien soy, trabajo que me satisface y se alinea con mis valores, pasatiempos e intereses que me traen alegría sin que nadie me diga que son tontos o poco prácticos, y lo más importante, una relación conmigo misma caracterizada por el autorrespeto y la autocompasión, en lugar de la autocrítica constante y la ansiedad. Me despierto la mayoría de las mañanas sintiéndome pacífica en lugar de ansiosa, emocionada por el día por delante en lugar de temiendo el próximo juicio o crítica. Tomo decisiones con confianza, confiando en mi propio juicio en lugar de constantemente cuestionándome o buscando aprobación de personas que han demostrado que no tienen mis mejores intereses en mente. He aprendido a reconocer el comportamiento manipulador rápidamente y cerrarlo antes de que pueda echar raíces. He desarrollado la habilidad de alejarme de situaciones y relaciones que comprometen mi bienestar, incluso cuando alejarse es difícil o solitario. Así que esto es lo que quiero dejarte hoy: la sabiduría duramente ganada de alguien que ha pasado por el fuego del conflicto familiar y salió del otro lado. Tu bienestar importa. Tu salud mental importa. Tu derecho a vivir auténticamente importa. Tu necesidad de respeto y dignidad importa. Y ninguna de estas cosas debería ser condicional a complacer a todos a tu alrededor o cumplir con estándares que no tienen nada que ver con tu felicidad o crecimiento real. Establecer límites con la familia es difícil, posiblemente lo más difícil que harás, pero también es uno de los actos más importantes de amor propio y autopreservación en los que puedes participar. Mereces relaciones que se sientan bien, que apoyen tu crecimiento, que celebren quién eres en lugar de constantemente tratar de cambiarte. Y si tu familia no puede o no quiere proporcionar esos tipos de relaciones, tienes el derecho de limitar el contacto, de terminar relaciones, de elegir la distancia sobre la disfunción. Eso no te hace una mala persona. Eso te hace alguien que se valora lo suficiente para insistir en ser tratada bien. Ahora quiero escucharte. ¿Has luchado con establecer límites en tu propia familia? ¿Has experimentado esa sensación sofocante de ser juzgada y controlada por familiares que afirman solo querer lo mejor para ti? Deja un comentario abajo y comparte tu historia, porque realmente creo que compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos en nuestras luchas. Y si encontraste valor en esta historia, si algo de lo que compartí resonó contigo o te ayudó a ver tu propia situación más claramente, por favor hazme un favor. Dale al botón de me gusta para hacerme saber que este contenido es significativo para ti. Tus me gusta me ayudan a entender qué historias son más importantes para ti y me animan a seguir compartiendo estas experiencias difíciles pero importantes. Y si aún no estás suscrito a Mi Verdad Revelada, haz clic en ese botón de suscripción ahora mismo, porque este canal trata sobre historias reales de personas reales navegando el desafío hermoso, complicado y desordenado de ser humano. Hablamos sobre dinámicas familiares, salud mental, crecimiento personal, establecimiento de límites, sanación del trauma y construcción de vidas de las que estamos orgullosos incluso cuando significa ir en contra de lo que todos esperan de nosotros. Activa esa campanita también para que nunca te pierdas una historia, porque estoy comprometida a crear un espacio donde todos podamos ser honestos sobre nuestras luchas y celebrar nuestras victorias, donde podamos aprender de las experiencias de los demás y apoyarnos mutuamente a través de las cosas difíciles. Recuerda, no estás sola en lo que sea que estés atravesando. Hay miles de personas viendo esto ahora mismo que entienden exactamente lo que se siente luchar por tu derecho a ser tú misma, que han enfrentado los mismos juicios y manipulaciones, que han tenido que tomar las mismas decisiones dolorosas entre cumplimiento y autenticidad. Todos estamos en esto juntos, descubriéndolo mientras avanzamos, aprendiendo a amarnos lo suficiente para insistir en ser tratados con respeto. Muchas gracias por escuchar mi historia hoy. Gracias por darme el espacio para ser vulnerable y honesta sobre uno de los periodos más difíciles de mi vida. Gracias por ser parte de esta comunidad,
donde podemos compartir nuestras verdades sin miedo al juicio. Hasta la próxima vez, recuerda, eres digna de respeto, eres digna de amor, eres digna de vivir la vida en tus propios términos. Cuídate, establece esos límites y nunca te disculpes por negarte a encogerte para ajustarte a las expectativas de alguien más. Te veré en el próximo video.